Claro, lo sabemos, nuestro país destaca sin duda por la riqueza de su fauna, pero hay especies que están en peligro de extinción, entre otras razones por la crisis climática. De eso hablamos, por supuesto, con Marcelo Lagos durante esta jornada. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, Iván. Y no solamente la fauna, sino que también la vegetación y una serie de elementos que componen parte del sistema Tierra. Hay que destacar de que Naciones Unidas, basada en trabajo científico, destaca que la actividad humana ha alterado en un 75% los ecosistemas terrestres y en un 66% los ecosistemas marinos. Estamos viendo algunas de las especies más vulnerables en nuestro país que están en peligro, como la chinchilla lingera, el huemul, el huillín o el carpintero negro, no sé. Sí, no son algunos, como el colibrí del Valle de Azapa, el colibrí rojo de Juan Fernández. En la práctica son especies que están en peligro de extinción. Eso quiere decir que en un corto plazo, mediano plazo, podrían desaparecer. Y eso evidentemente se debe a la alteración de sus hábitats, a la degradación de sus entornos, a actividades intensas, a la actividad humana, particularmente a la contaminación del agua, del suelo. O sea, evidentemente todo esto debido a la actividad humana, con un corolario que no es menor, que es los efectos del cambio climático y cómo afectan la vida de estas especies, porque evidentemente los cambios son súbitos y ellos no tienen el tiempo para adaptarse como podemos hacer los humanos. Bueno, así es, pues menos bosque nativo, más animales en peligro, son parte de los efectos que deja la crisis climática. La zona austral chilena no es la excepción. Incendios y traslado de especies que dejan efectos devastadores. Ponga atención a la siguiente nota de Belén Arellano y Juan Pablo Muñoz, porque en Aysén nos encontramos con una especie que no se divisa hace mucho tiempo. Mire. Imágenes impresionantes que muestran el cambio que ha tenido el planeta en 35 años. Menos áreas verdes, lagos reducidos y más asentamientos humanos. Efectos producidos por el hombre, pero también por la emergencia climática, que golpean muy duro a nuestra biodiversidad. Este pequeño huillín, conocido también como la nutria chilena, es uno de los que encabeza la lista de animales en peligro de extinción en nuestro país. Tan difícil de encontrar en la naturaleza. En este reportaje mostraremos en exclusiva un video captado por TVN de este pequeño animalito tras más de 10 años sin ser visto en la región de Aysén, según expertos locales. Sabemos que rondan la zona y, como te digo, no son fáciles de avistar. Por eso estamos en este constante monitoreo. Según los científicos, más de 25.000 especies a nivel mundial están en peligro de desaparecer para siempre. ¿Y cuál es la realidad de los animales en peligro de extinción en nuestro país? Por ejemplo, el huemul, el zorro de Darwin también, aun cuando es un zorro pequeño, podríamos llamarlo un animal grande. Son ambos mamíferos. El huillín también es un mamífero, digamos, que está asociado a cursos de agua. Son animales que están amenazados principalmente debido a que hemos hecho una modificación de los ambientes donde ellos viven. Hemos construido caminos, hemos construido ciudades, hemos talado el bosque. Pero el cambio climático, en la medida en que están modificando las temperaturas del aire, del agua y las condiciones de vida de los bosques y de la vegetación, también está afectando al huemul y a otros animales. Pero no solo ellos, sino que también el bosque nativo chileno. Así lo aseguró un estudio publicado en la revista Environmental Research Letter, que considera la zona sur de nuestro país como un punto crítico de la biodiversidad mundial. La principal razón, los incendios forestales. Esta es la Reserva Nacional Río Simpson, un complejo que ha tenido la fortuna de no haberse visto afectado por incendios forestales durante los últimos años. Sin embargo, las zonas aledañas es muy distinta la situación, donde los incendios forestales han aumentado debido a la crisis climática, pero también las acciones del hombre. La flora y fauna del extremo sur chileno, donde se encuentra la región de Aysén, ha visto un cambio crítico durante los últimos 16 años. Miles de hectáreas nativas se han perdido producto de las llamas y la llegada de especies extranjeras. José Barría, guardaparques de la Reserva Nacional del Río Simpson en Coyhaique, bien conoce este problema. Lamentablemente los cambios son negativos. Por ejemplo, hay muchas especies introducidas que estamos monitoreando, pero parece que nos van a ganar. La preocupación, digamos, son las amenazas que tenemos. Las amenazas, nosotros, como nuestra misión es cuidar y proteger el medio ambiente, ¿cierto? La estamos atacando con lo que es educación ambiental. Los incendios han provocado que varios animales se hayan trasladado buscando un mejor hogar.
Uno de ellos es el bisón, que fue introducido a nuestro país y que se convirtió en un depredador de los huillines. Este animalito chileno, tan escurridizo, fue captado por nuestras cámaras en su primera aparición en la zona en más de una década. Acabamos de ver una especie que se está alimentando, parece, con alguna trucha. Eso significa que todavía tenemos presencia del huillín aquí en nuestro río, que lo podemos recuperar de alguna forma. Cada vez se ve menos huillín, pero ya se entiende más o menos cuáles son las amenazas a las cuales está expuesto. Por lo tanto, mucha de la labor que se está realizando ahora es entender en qué lugares está presente el huillín, y la parte de la educación hacia la ciudadanía es relevante. Si bien los expertos coinciden en que las personas cada vez tenemos mayor conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, todavía queda mucho trabajo por hacer para resguardar y proteger nuestra flora y fauna, tesoros invaluables para Chile y el mundo. Marcelo, estábamos viendo recién esto. Vamos a hablar enseguida de aquello, pero antes queremos recordar a las personas que a partir de este momento, 22 horas, por supuesto, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y veíamos recién esa imagen, es muy linda la imagen que se logró, 10 años que no se captaba. Sí, y lo destacable de todo esto es de que Chile, aparte de estas especies que están en peligro de extinción, es de que tiene grados de endemismo sustantivos. Estamos hablando de que son únicas en gran parte. Juan Fernández, por ejemplo. Por ejemplo, y también, por ejemplo, el huemul, etcétera, que en gran parte está en Chile, pequeña fracción en Argentina. Estamos hablando de que la diversidad biológica que caracteriza esta riqueza, evidentemente, está en juego hoy día. Y no es un tema que importe solamente a Chile, esto importa al sistema planeta Tierra porque son únicas, porque son singulares y por lo mismo, evidentemente, deben ser protegidas. Marcelo, me gustaría también preguntarte por un tema que incluso lo presentábamos hace un instante en las noticias, que tiene que ver con esta ola de calor tan intensa que está viviendo Europa. Se vaticinaban más de 40 grados, ya que estamos viendo la Torre Eiffel, para París. Jueves a sábado parece ser el momento más complejo, las razones de lo que estamos viendo en Alemania, en Italia y especialmente en Francia. Sí, bueno, primero que todo hay que destacar de que el próximo martes, 21 de junio, comienza la época estival en Europa. Aquí el invierno y allá el verano. Por supuesto. Y por lo tanto, ¿qué está pasando hoy día? Que hace ya semanas, incluso meses, estas masas de aire cálido que se detonan en el norte del África están migrando a Europa y están marcando y subiendo la temperatura de estos territorios, pero particularmente esto no es raro. En rigor, lo raro es que todo esto está ocurriendo de forma muy temprana, antes que empiece el verano, pero también se están manifestando de forma muy tardía. E independiente de que las ondas de calor son un proceso natural que ha ocurrido de forma recurrente en Europa, hoy día lo que pasa es que empiezan antes, aparecen después también, pero los rangos, los umbrales que alcanzan son mucho más intensos. Y se conecta con lo que está pasando, evidentemente, en un contexto de emergencia climática, donde estos procesos cada vez son más frecuentes y más intensos. Y lo que hoy día está pasando en Europa es un claro ejemplo de esa complejidad que viene para quedarse. Bueno, de hecho, fíjate que estábamos viendo algunas de las temperaturas, decía 40 grados en París, aparecen aquí algunos, pero por ejemplo 42 en Badajoz, 40 en Sevilla, 38 en Burdeos. Son temperaturas muy complejas. Totalmente. Y hay una alerta en Europa. Los países europeos están diciendo alerta, preocúpese, cuídese, hidrátese, evite ir. Incluso en la noche en España hay temperaturas de 27 grados Celsius. Y se parece mucho a lo que quizás a veces estamos acostumbrados allá, si el tema es que cada día se hace más recurrente. Eso implica el necesario proceso de adaptación para estos escenarios que evidentemente vienen para quedarse. Claro, rangos que van desde los 7 hasta los 12 grados por sobre lo normal. Marcelo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. En las últimas décadas no se había registrado nada así. Buenas noches.